En la primavera de 1829, un arrendatario que trabajaba los campos cerca de la frontera entre Delaware y Maryland hizo un descubrimiento que expondría una de las empresas criminales más escalofriantes de Estados Unidos. Su caballo de arado se hundió de repente en la tierra, revelando un cofre de madera enterrado bajo el suelo. Dentro yacían los restos esqueléticos de lo que parecía ser un hombre, con los huesos amarillentos por la edad y el cráneo mostrando claros signos de violencia. Esto era solo el comienzo. En las semanas siguientes, las autoridades descubrirían los cuerpos de al menos 7 personas en esa propiedad, incluidos 3 niños. Todas víctimas de una mujer cuyo nombre ya se había convertido en un terror susurrado en toda la península de Delmarve, Martha Patty Cannon. Durante casi 2 décadas, Cannon había operado lo que los historiadores ahora llaman el ferrocarril subterráneo inverso, una red que secuestraba afroamericanos libres y esclavos fugitivos para venderlos nuevamente a la esclavitud en el profundo sur. Pero no se trataba solo de tráfico humano, Cannon también fue una asesina en serie que mató a traficantes rivales, testigos e incluso niños cuando representaban una amenaza para sus operaciones. Los registros judiciales del condado de Sussex, Delaware, muestran que fue acusada formalmente de 4 asesinatos, aunque testigos afirmaron que el número real superaba los 20. Antes de continuar con la historia de Patty Cannon y su reinado de terror a lo largo de la línea Mason-Dixon, quiero escuchar de ti, desde qué estado o ciudad estás escuchando esto. El alcance de la red criminal de Cannon se extendía mucho más allá de su bastión en Delaware, llegando a comunidades desde Filadelfia hasta el delta del Mississippi. Deja un comentario y dime desde dónde escuchas esta historia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estos capítulos oscuros de la historia estadounidense merecen ser recordados. El descubrimiento de esos restos enterrados acabaría por desentrañar una conspiración criminal que había operado con casi total impunidad durante más de una década, protegida por la confusión jurisdiccional, el prejuicio racial y el simple hecho de que la mayoría de sus víctimas eran personas cuyas desapariciones pasaban casi inadvertidas para la sociedad blanca. El área donde Patty Cannon construyó su imperio del terror estaba especialmente adecuada para la actividad criminal. A principios de 1800, la región conocida hoy como Reliance se encontraba en la intersección de 3 jurisdicciones, el condado de Sussex en Delaware y los condados de Caroline y Dorchester en Maryland. Esta ubicación estratégica permitía a los criminales literalmente cruzar las líneas de condado y estado para escapar de la persecución de la ley. El lugar era tan remoto que los lugareños lo llamaban Johnson's Crossroads, nombre tomado de la taberna que se convertiría en el cuartel general de la red de secuestros más notoria en la historia de Estados Unidos. El paisaje mismo parecía diseñado para el ocultamiento, densos bosques de pino y roble se extendían por millas, interrumpidos solo por tierras pantanosas y pequeños claros donde granjas aisladas salpicaban el campo. El río Nanticoke serpenteaba por la región, proporcionando vías fluviales que permitían transportar cautivos en silencio bajo la cubierta de la oscuridad. Los caminos eran poco más que senderos para carros, y las ciudades más cercanas estaban a varios días a caballo. Para alguien que buscara operar fuera de la ley, era un lugar ideal. Martha Cannon, llamada Patty por quienes la conocían, había llegado a esta tierra fronteriza alrededor de 1790. Los registros judiciales sugieren que nació alrededor de 1760, posiblemente bajo el nombre de Lucrecia Patricia Hanley, aunque mantuvo deliberadamente vagos sus orígenes. Algunos relatos sitúan su nacimiento en Canadá y su inmigración a Delaware a los 16 años. Lo que sí está documentado es su matrimonio con Jesse Cannon, un agricultor local que poseía tierras cerca de la línea estatal. Juntos tuvieron al menos una hija y llevaron lo que parecía ser una vida rural sin incidentes. Jesse Cannon fue descrito por los vecinos como un hombre tranquilo que se mantenía al margen, trabajando en su pequeña granja y cultivando tabaco y maíz como decenas de otros colonos de la región. La propiedad de los Cannon se encontraba en una modesta parcela de tierra que se extendía entre la frontera de Delaware y Maryland, un detalle que resultaría crucial para las posteriores actividades criminales de Patty. La casa en sí era una sencilla estructura de 2 pisos, construida en el estilo común de la época, con gruesas paredes de madera y pequeñas ventanas. Lo que los vecinos no sabían era que aquella casa aparentemente ordinaria pronto albergaría habitaciones secretas y espacios ocultos diseñados para esconder a seres humanos secuestrados. Pero bajo esa apariencia de normalidad se escondía algo mucho más oscuro. Los primeros años de 1800 marcaron un periodo crucial en la esclavitud estadounidense. Cuando el Congreso prohibió la importación de personas esclavizadas desde África en 1808, la demanda de mano de obra en los campos de algodón en expansión de Alabama,
Mississippi y Georgia creó un lucrativo mercado interno. Un esclavo adulto y saludable que antes de la prohibición podía costar $300, ahora se vendía por más de 1,000 en el profundo sur. Este aumento de precio generó poderosos incentivos para los criminales dispuestos a traficar con la miseria humana. La transformación económica del sur tras la invención de la desmotadora de algodón había creado una demanda insaciable de mano de obra esclavizada. La producción de algodón se expandía rápidamente en los estados de la costa del Golfo, y los plantadores estaban dispuestos a pagar precios elevados por trabajadores. La prohibición legal de importar esclavos desde África significaba que la única fuente de nuevas personas esclavizadas era la población doméstica, ya fuera mediante el crecimiento natural o el secuestro y reesclavización de afroamericanos libres. La península de Delmarve era particularmente vulnerable a estos depredadores. Tras la Guerra de Independencia, muchos esclavizados habían sido liberados por sus dueños, ya fuera mediante leyes de emancipación gradual o actos individuales de manumisión. Maryland y Delaware contaban con poblaciones significativas de afroamericanos libres que trabajaban como jornaleros, artesanos y pequeños agricultores. Estas comunidades, aunque legalmente libres, vivían en constante temor. No tenían protectores influyentes, sus recursos legales eran limitados, y sus desapariciones a menudo no eran reportadas ni investigadas por las autoridades blancas, que los veían como menos que plenamente humanos. El estatus legal de los afroamericanos libres en los primeros años de 1800 era, en el mejor de los casos, precario. Aunque no eran esclavizados, poseían pocos de los derechos de los ciudadanos blancos. No podían votar, formar parte de jurados ni testificar contra acusados blancos en la mayoría de los tribunales. Su libertad podía ser cuestionada en cualquier momento y estaban obligados a aportar documentos que probaran su condición. Para criminales como Patty Cannon, estas vulnerabilidades legales creaban oportunidades de explotación. En este ambiente apareció Patty Cannon, una mujer que demostraría que el mal no reconoce fronteras de género. Los relatos contemporáneos la describen como una mujer grande, físicamente imponente, con una fuerza inusual para su sexo. Medía casi 1,8 metros en una época en la que la mayoría de las mujeres apenas alcanzaban 1,5 metros. Y poseía lo que los vecinos describían como una presencia intimidante. Su voz, según decían, era profunda y autoritaria, y tenía fama de arrebatos violentos cuando la contradecían. Su esposo, Jesse, murió en circunstancias misteriosas alrededor de 1826. Algunos afirmaron después que ella lo envenenó, quedando viuda y con control total sobre la propiedad familiar. Para entonces, ya había comenzado a formar las conexiones criminales que harían de su nombre un sinónimo de terror. La aplicación de la ley era prácticamente inexistente en aquella región rural fronteriza, y la poca autoridad que había solía ser corrupta o simplemente estaba sobrepasada por la magnitud de la actividad criminal. Las dinámicas sociales de la región también favorecían las empresas delictivas. La población blanca era escasa y a menudo transitoria, compuesta en gran parte por pequeños agricultores, jornaleros y personas que buscaban escapar de su pasado en áreas más establecidas. Había poco sentido de cohesión comunitaria, y los vecinos solían ocuparse de sus propios asuntos, sin importar lo que pudieran sospechar sobre las actividades de los demás. Este aislamiento e indiferencia resultarían cruciales para la capacidad de Cannon de operar sin ser detectada durante tantos años. La transformación de Patty Cannon de viuda fronteriza a mente criminal comenzó con los matrimonios de su hija, en un patrón que definiría las siguientes 2 décadas. Ambos maridos de las jóvenes eran secuestradores de esclavos. Su primer esposo, Henry Brayton, era un herrero que complementaba sus ingresos capturando afroamericanos libres para venderlos en el sur. En 1811, Brayton fue arrestado y encarcelado en Georgetown, Delaware, por secuestro, pero logró escapar de la cárcel ese mismo año. Las actividades criminales de Brayton eran bien conocidas en la comunidad local mucho antes de su arresto. Como herrero, tenía razones legítimas para viajar por la región, visitando granjas y asentamientos para herrar caballos y reparar herramientas. Esta movilidad le ofrecía la cobertura perfecta para sus actividades ilegales. Identificaba posibles víctimas durante sus visitas de trabajo, anotando que familias tenían hijos adolescentes o jóvenes adultos que podrían alcanzar precios altos en los mercados de esclavos del sur. Los métodos empleados por los primeros secuestradores como Brayton eran a menudo rudimentarios pero efectivos. Se basaban en el engaño, la fuerza abrumadora y la naturaleza aislada de la vida rural para capturar a sus víctimas.
Una técnica común consistía en acercarse a familias afroamericanas libres con ofertas de empleo en lugares lejanos. Padres desesperados por oportunidades económicas para sus hijos a veces permitían que viajaran con estos supuestos empleadores, solo para descubrir demasiado tarde que habían firmado la sentencia de muerte de sus propios hijos. Fue tras su fuga cuando ocurrió el primer asesinato documentado relacionado con la familia Cannon. Brayton, trabajando junto a Patty Cannon y otro criminal llamado Joseph Griffith, tendieron una emboscada a un comerciante de esclavos conocido únicamente como Rigidel en la taberna de Cannon. El plan era simple pero brutal: emborrachar a la víctima, robarle su dinero y esclavos, y luego eliminar al testigo. Los registros judiciales muestran que Rigidel fue asesinado a tiros durante el robo. Brayton y Griffith fueron finalmente capturados y ahorcados el 13 de abril de 1813, pero Patty Cannon escapó de la persecución judicial. El asesinato de Rigidel marcó una escalada significativa en las actividades criminales centradas en la propiedad de los Cannon. Antes de este incidente, la familia se había dedicado principalmente a facilitar secuestros y a proporcionar refugio seguro a criminales que pasaban por la región. La disposición a cometer un asesinato por dinero demostró un nivel de brutalidad que caracterizaría todas las futuras actividades de Cannon. Los relatos contemporáneos en los periódicos sobre el caso Regel ofrecen detalles inquietantes acerca del crimen. La víctima viajaba por la región con una suma considerable de dinero, estimada entre $3,000 y $5,000, destinados a la compra de personas esclavizadas en los mercados locales. Se había detenido en lo que creía que era una taberna legítima para comer y alojarse. Sin saber que había caído en una trampa, los conspiradores lo llenaron de alcohol durante toda la noche, esperando el momento oportuno para atacar. Cuando Rigidel finalmente se retiró a su habitación, Brayton y Griffith lo siguieron. Más tarde, los vecinos informaron haber escuchado gritos y sonidos de lucha, seguidos de un disparo. A la mañana siguiente, Rigidel estaba muerto. Su dinero había desaparecido, al igual que su carreta y caballos. El cuerpo fue enterrado apresuradamente en la propiedad, iniciando lo que se convertiría en una práctica habitual: usar el lugar aislado como terreno de desecho para las víctimas de asesinato. La ejecución del primer esposo de su hija no disuadió a Cannon de su camino elegido. Al contrario, pareció refinar sus métodos y fortalecer su determinación de construir una organización criminal más sofisticada. La lección que sacó de la captura de Brayton no fue que el crimen no pagara, sino que los criminales necesitaban mejor organización y una planificación más cuidadosa para evitar ser descubiertos. Cuando su hija volvió a casarse, esta vez con Joseph Johnson, Cannon ganó un socio que resultaría aún más valioso para su empresa criminal. Johnson no era simplemente otro secuestrador, era un hombre de negocios que comprendía la logística del tráfico humano a escala regional. Tenía conexiones en todo el sur, experiencia en transporte y logística, y, lo más importante, el capital necesario para expandir sus operaciones más allá de los crímenes oportunistas. Johnson aportó a la sociedad una taberna situada exactamente en la línea fronteriza entre Delaware y Maryland. Este establecimiento, que se conoció como la taberna de Joe Johnson, estaba tan estratégicamente ubicado que distintas habitaciones se encontraban literalmente en diferentes estados. Esta ventaja geográfica les permitía trasladar a las víctimas secuestradas entre jurisdicciones, confundiendo así a las autoridades perseguidoras. Cuando llegaban los alguaciles de Delaware con órdenes judiciales, los sospechosos podían simplemente pasar a las secciones de Maryland del edificio y alegar inmunidad frente a la jurisdicción de Delaware. La taberna cumplía múltiples funciones dentro de la creciente empresa criminal. Era un negocio legítimo que proporcionaba una fachada para sus actividades, generando ingresos y justificando el constante flujo de viajeros y carretas en la propiedad. Funcionaba también como centro de detención para cautivos en espera de ser transportados al sur, con habitaciones y sótanos especialmente construidos para ocultar carga humana. Y servía como punto de encuentro para la red de criminales que trabajaban con ellos, un terreno neutral donde se podían trazar planes y dividir ganancias. La distribución física de la taberna reflejaba estas múltiples funciones. La planta principal parecía completamente normal, con una sala común para viajeros, un bar y habitaciones para huéspedes legítimos. Pero bajo el edificio existía una serie de sótanos y túneles construidos especialmente para ocultar a las personas secuestradas. Estos espacios subterráneos eran accesibles a través de entradas ocultas y estaban diseñados para amortiguar el sonido y prevenir fugas. Anillos de hierro incrustados en las paredes de piedra servían como puntos de anclaje para cadenas,
mientras que pequeños conductos de ventilación aseguraban que los cautivos no se asfixiaran durante largos periodos de confinamiento. La banda que se reunió en torno a Cannon y Johnson era notablemente diversa para su época. Incluía criminales blancos como Henry Carr, señuelos mestizos como John Pernell, que utilizaba múltiples alias, e incluso personas esclavizadas obligadas a participar en la captura de otros. Esta composición multirracial era estratégica. Los miembros afroamericanos de la banda podían acercarse a posibles víctimas sin despertar de inmediato sospechas, mientras que los miembros blancos se encargaban de las negociaciones con los compradores en el sur profundo. John Pernell, descrito en los registros judiciales como un hombre amarillo o mulato, era particularmente valioso para la organización. Su herencia racial mixta le permitía moverse entre comunidades blancas y afroamericanas con relativa facilidad. Mantenía múltiples identidades y podía presentarse ya sea como una persona libre de color en busca de trabajo o como un hombre blanco de piel clara que realizaba negocios, dependiendo de la situación. Esta capacidad camaleónica lo convertía en un explorador ideal para identificar posibles víctimas y establecer el primer contacto. A medida que avanzaban los años 1820, el alcance de la operación Cannon-Johnson se expandió de manera dramática. Su red se extendía desde Pensilvania hasta Luisiana, con conexiones documentadas con compradores en Alabama, Mississippi y Georgia. El alcalde Joseph Watson de Filadelfia, un cuáquero profundamente comprometido con la protección de los afroamericanos libres, comenzó a rastrear las desapariciones de ciudadanos de su ciudad y las relacionó con la península de Delmarve. Las investigaciones de Watson revelaron la aterradora magnitud de la operación. Solo en 1825, documentó decenas de secuestros vinculados a la banda de Cannon. Las víctimas no eran simplemente objetivos al azar. A menudo eran seleccionadas específicamente por su vulnerabilidad. Los adultos jóvenes alcanzaban los precios más altos en los mercados del sur, pero los niños también eran valiosos, ya que podían ser entrenados para tareas específicas y proporcionar décadas de trabajo. La naturaleza sistemática de estos secuestros demostraba un nivel de organización que iba mucho más allá del crimen oportunista. La banda mantenía información detallada sobre los posibles objetivos, vigilando a familias e individuos que podían ser vulnerables a la captura. Sabían que jóvenes habían perdido recientemente sus empleos, que familias atravesaban dificultades económicas y que personas podían ser tentadas por ofertas de trabajo en lugares lejanos. Uno de los testimonios más detallados proviene de Lydia Smith, una mujer libre de 25 años que fue secuestrada en 1825. Su testimonio, conservado en los registros judiciales, describe haber sido retenida primero en la casa de Cannon, y luego trasladada a la taberna de Johnson, donde permaneció encadenada durante 5 meses. Smith recordaba el miedo constante, la comida insuficiente y la certeza de que estaba programada para ser transportada al sur junto con un gran grupo de otras personas secuestradas. Solo su eventual rescate por la red de Watson la salvó de una vida de esclavitud. El relato de Smith proporciona detalles cruciales sobre las condiciones sufridas por las víctimas de la banda de Cannon. Describió haber sido capturada mientras caminaba sola por un camino cerca de Filadelfia, reducida por múltiples atacantes y transportada en carreta hasta la frontera de Delaware y Maryland. El viaje duró varios días, durante los cuales fue mantenida con los ojos vendados y encadenada para impedir intentos de escape. Al llegar a la propiedad de Cannon, fue colocada en una habitación oculta bajo la casa principal, donde descubrió que no estaba sola. Las áreas subterráneas de detención, según el testimonio de Smith, contenían en distintos momentos a decenas de otras personas secuestradas. Hombres, mujeres y niños eran mantenidos en áreas separadas, todos encadenados para impedir fugas. Las condiciones eran deliberadamente severas, comida insuficiente, sin instalaciones sanitarias y oscuridad constante, excepto cuando los guardias traían velas durante los momentos de alimentación. La tortura psicológica era tan brutal como las condiciones físicas, ya que los cautivos sabían que estaban destinados a ser vendidos para una esclavitud de por vida. Smith también proporcionó detalles sobre los métodos de la banda para procesar a su carga humana. Las víctimas eran despojadas sistemáticamente de cualquier documento que probara su estatus libre, y todas sus pertenencias personales que pudieran ayudar a identificarlas eran destruidas. Se les asignaban nuevos nombres y falsos antecedentes que respaldaran su venta como esclavos legítimos. Aquellos que se resistían o intentaban mantener su verdadera identidad eran golpeados hasta que se sometían. Las operaciones de la banda eran un secreto a voces en la comunidad local. Los vecinos sabían que personas desaparecían cerca de la propiedad de Cannon,
que llegaban carretas a horas extrañas y que la taberna de Johnson albergaba reuniones sospechosas, pero las víctimas eran afroamericanos en una sociedad donde su palabra tenía poco peso frente a la de los criminales blancos. Las fuerzas del orden locales, cuando existían, mostraban escaso interés en investigar crímenes contra personas que consideraban inherentemente sospechosas. La complicidad de la comunidad blanca local en las actividades de la banda iba más allá de la simple indiferencia. Algunos vecinos apoyaban activamente la empresa criminal, ya sea mediante participación directa o proporcionando información sobre posibles víctimas. Comerciantes locales abastecían a la banda con provisiones sin hacer preguntas sobre el origen del pago. Incluso algunos agentes de la ley eran sospechosos de aceptar sobornos para mirar hacia otro lado cuando se reportaban actividades sospechosas. Esta indiferencia solo cambió cuando entraron en juego víctimas blancas. La banda no solo secuestraba afroamericanos libres. También robaba y asesinaba a tratantes de esclavos que atravesaban su territorio portando grandes sumas de dinero. Estas víctimas eran hombres blancos involucrados en el comercio legal de esclavos. Y sus desapariciones atrajeron una atención que las víctimas afroamericanas nunca recibieron. El primer caso documentado ocurrió hacia 1820, cuando un tratante de esclavos de Georgia llamado Belo Miller desapareció mientras viajaba por la zona. Este hombre llevaba consigo una suma considerable de dinero, algunas versiones sugieren $35,000 destinados a la compra de personas esclavizadas. Fue visto por última vez en el establecimiento de Cannon y su caballo fue hallado posteriormente en posesión de ella. Cuando fue interrogada, Cannon afirmó que el hombre había zarpado hacia el sur con un cargamento de esclavizados, pero los investigadores consideraron inverosímil esta historia. La desaparición del comerciante de Georgia marcó el inicio de un patrón que acabaría conduciendo a la caída de la banda. A diferencia de las víctimas afroamericanas, cuyas desapariciones generaban poco interés oficial, los comerciantes de esclavos blancos desaparecidos tenían socios comerciales y financiadores que exigían investigaciones. Estos hombres portaban sumas sustanciales de dinero y tenían itinerarios planeados que hacían difícil justificar sus desapariciones. El método de Cannon para tratar con estas víctimas era típicamente brutal. Los comerciantes eran invitados a la taberna bajo el pretexto de realizar negocios legítimos. Una vez allí, se les llenaba de alcohol y se les animaba a hablar sobre sus recursos financieros y planes de viaje. Cuando surgía la oportunidad, eran asesinados y robados, sus cuerpos enterrados en la propiedad, y el dinero y las personas esclavizadas con las que viajaban pasaban a integrarse en las operaciones de la banda. Las ganancias de estos asesinatos eran considerables. Un solo tratante de esclavos podía llevar suficiente dinero para financiar las operaciones de la banda durante meses. Las personas esclavizadas que transportaban podían venderse a través de las redes sureñas de la organización, generando ingresos adicionales. Y lo más importante, eliminar a estos competidores ayudaba a la banda a mantener su monopolio sobre las actividades criminales en la región. Hacia mediados de la década de 1820, la presión sobre la banda Cannon-Johnson aumentaba desde múltiples frentes. El alcalde Watson de Filadelfia había comenzado a ofrecer recompensas sustanciales por información que condujera a arrestos, y el gobernador John Andrew Schultze de Pensilvania coordinaba con funcionarios de los estados del sur para rastrear a los ciudadanos secuestrados. Sus investigaciones revelaban no solo crímenes individuales, sino una red sistemática que había estado operando durante más de una década. La recompensa ofrecida por Watson, $500 por información que condujera a arrestos, representaba una suma considerable para la época, equivalente a varios meses de salario para la mayoría de los trabajadores. Este incentivo financiero comenzó a aflojar las lenguas en comunidades que anteriormente habían guardado silencio sobre las actividades de la banda. Antiguos asociados, miembros descontentos e incluso algunas víctimas que habían logrado escapar empezaron a proporcionar información a las autoridades. La respuesta de la banda a esta presión fue característicamente violenta. En lugar de reducir sus operaciones, comenzaron a eliminar testigos potenciales de manera más agresiva. Esta decisión acabaría resultando en su perdición, ya que amplió la lista de víctimas para incluir a personas cuyas desapariciones no podían ser ignoradas. El aumento de violencia durante este periodo reflejaba la mentalidad cada vez más paranoica de Patty Cannon. Había construido un imperio criminal que generaba enormes beneficios. Se estima que los ingresos anuales de la banda superaban los $50,000, una fortuna según los estándares de principios del siglo XIX. Pero este éxito la había convertido en objetivo de la atención policial,
y estaba convencida de que antiguos socios representaban una amenaza existencial para sus operaciones. La figura más crucial en la eventual exposición de la banda fue un muchacho mestizo llamado Cyrus James. Cannon había comprado a James como esclavo cuando tenía solo 7 años y lo había criado en su casa. A medida que crecía, James fue obligado a participar en las actividades de la banda, sirviendo como señuelo para atraer a otros afroamericanos a trampas. Su conocimiento íntimo de las operaciones de la organización, combinado con su creciente repulsión hacia la violencia que presenciaba, lo convertían en un recurso invaluable, al mismo tiempo, en un riesgo potencial. La posición de James en la casa de Cannon era única y trágicamente compleja. Como niño esclavizado, no tenía opción más que participar en lo que su dueña le ordenara. Pero al madurar, comenzó a comprender el horror total de lo que se le obligaba a hacer. Estaba ayudando a destruir las vidas de personas que se parecían a él, personas que compartían su herencia y su vulnerabilidad. Este conocimiento le creó un conflicto interno que acabaría llevándolo a cooperar con las autoridades a pesar de los riesgos personales. La manipulación psicológica que Cannon ejercía sobre James era sofisticada y cruel. Alternaba entre tratarlo como un miembro privilegiado de la casa y amenazarlo con violencia o con ser vendido a amos brutales en el sur profundo. Lo convenció de que su supervivencia dependía enteramente de su protección y que cualquier traición resultaría en su muerte inmediata. Esta combinación de dependencia y terror mantuvo a James leal durante años, incluso mientras presenciaba crímenes cada vez más horribles. Más tarde, James testificó que fue testigo de cómo Cannon asesinaba a varios niños en su propiedad. En un relato particularmente espantoso, describió haber visto a Cannon llevarse en su delantal a un niño afroamericano herido, aún vivo, fuera de la casa, para que nunca regresara. James sabía dónde estaban enterrados los cuerpos porque lo habían obligado a ayudar a deshacerse de ellos. Los asesinatos que James presenció no eran actos aleatorios de violencia, sino decisiones calculadas basadas en la evaluación de Cannon sobre el riesgo y la ganancia. Los niños que enfermaban o se lesionaban eran asesinados en lugar de recibir tratamiento, ya que la atención médica habría sido costosa y habría traído una atención indeseada. Los jóvenes que resultaban difíciles de controlar o que insistían en su condición de libres eran eliminados como posibles fuentes de problemas. Incluso los bebés nacidos de mujeres secuestradas a veces eran asesinados y Cannon determinaba que causarían más problemas de los que valían. La ruina de la banda comenzó con su trato hacia comerciantes de esclavos rivales. La competencia en el tráfico ilegal de seres humanos era feroz, y la banda de Cannon se había ganado una reputación por asesinar competidores para robarles el dinero y su cargamento humano. Esta práctica se intensificó a medida que aumentaba la presión de las autoridades. Los comerciantes de esclavos muertos no podían testificar sobre sus experiencias con la banda. La decisión de intensificar la violencia contra víctimas blancas reflejaba tanto la creciente desesperación de Cannon como su error fundamental de cálculo sobre las consecuencias de tales acciones. Había operado durante tanto tiempo con impunidad que se creía intocable. El asesinato de afroamericanos no había generado ninguna respuesta seria por parte de las autoridades, por lo que asumió que lo mismo ocurriría con víctimas blancas. Esta suposición resultaría fatal para su empresa criminal. A principios de 1829 comenzaron a aparecer los cuerpos. Un arrendatario que trabajaba tierras propiedad de Cannon estaba arando una zona baja que había sido despejada de maleza recientemente, cuando su caballo tropezó con lo que resultó ser una tumba. Dentro de un cofre de madera, descubrió huesos humanos que las autoridades determinaron que pertenecían al traficante de esclavos de Georgia desaparecido hacía casi una década. Este hallazgo desencadenó una búsqueda sistemática en la propiedad que revelaría múltiples sitios de enterramiento. El agricultor que hizo el descubrimiento inicial trabajaba tierras que Cannon había alquilado para obtener ingresos adicionales. El área había estado previamente sin uso porque era propensa a inundaciones, pero el clima seco reciente la había hecho apta para el cultivo. Cuando el caballo del labrador hundió de repente sus patas en el suelo, este asumió al principio que se trataba de una depresión natural o quizá de un viejo pozo. Solo al comenzar a cavar para liberar a su caballo se dio cuenta de que había tropezado con algo mucho más siniestro. El cofre de madera que contenía los huesos estaba sorprendentemente bien conservado, lo que sugería que había sido enterrado relativamente poco tiempo atrás, a pesar de contener restos de una década de antigüedad. El propio cofre parecía haber sido construido específicamente para ocultar un cuerpo, con dimensiones que se ajustaban exactamente a la forma humana. Este nivel de preparación indicaba que el entierro no era un intento apresurado de ocultar un crimen,
sino parte de un método sistemático de eliminación de cadáveres, perfeccionado durante años de práctica. El hallazgo del primer cuerpo a inicios de 1829 puso en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente pondría fin al imperio criminal de Patty Cannon. Las autoridades de Delaware, trabajando con sus homólogos en Maryland, obtuvieron órdenes de registro y comenzaron una investigación exhaustiva de todas las propiedades vinculadas a la banda de Cannon y Johnson. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. La investigación estuvo dirigida por el sheriff Joseph Houston del condado de Sussex, Delaware, en coordinación con autoridades de Maryland y representantes de la oficina del gobernador de Pensilvania. Este enfoque multijurisdiccional era inédito para la época y reflejaba el reconocimiento creciente de que las actividades de la banda de Cannon traspasaban las fronteras estatales y requerían una respuesta policial coordinada. Las órdenes de registro obtenidas por las autoridades eran notablemente amplias, lo que les permitía excavar cualquier zona de las propiedades de Cannon donde pudieran estar ocultos cuerpos. Esta autoridad legal era crucial, ya que proporcionaba protección a los investigadores que, de otro modo, podrían haber sido acusados de allanamiento o de registros y confiscaciones ilegales. Las órdenes también especificaban que cualquier evidencia descubierta podría usarse en procesamientos en múltiples jurisdicciones, ayudando así a cerrar las lagunas legales que la banda había explotado durante años. El 3 de abril de 1829, Cyrus James fue capturado en Delaware. Las circunstancias de su arresto siguen siendo algo confusas, pero los registros judiciales sugieren que intentaba huir de la región cuando fue detenido. Ante pruebas abrumadoras y la perspectiva de la ejecución, el joven, que había sido forzado a una vida de crimen desde niño, tomó una decisión trascendental. Decidió cooperar con las autoridades y revelar todo lo que sabía sobre las operaciones de Patty Cannon. La decisión de colaborar no fue tomada a la ligera por James. Entendía que su testimonio probablemente resultaría también en su propia acusación por los crímenes que había sido obligado a cometer. Pero también reconoció que mantener el silencio significaría proteger a la mujer que lo había esclavizado y lo había obligado a participar en la destrucción de innumerables vidas. Su cooperación no representaba solo una estrategia legal, sino una elección moral para liberarse finalmente del control psicológico que Cannon había ejercido sobre él durante años. El testimonio de James fue devastador. Ante el juez de paz en Seaford, Delaware, proporcionó relatos detallados de asesinatos que se extendían por casi una década. Contó a los investigadores que Joseph Johnson, su hermano Ebenezer Johnson y Patty Cannon habían disparado al traficante de esclavos de Georgia mientras cenaba en la casa de Cannon. Los vio cargar el cuerpo en un cofre de madera y enterrarlo en la propiedad. Pero esto era solo el comienzo de sus revelaciones. El nivel de detalle en el testimonio de James fue extraordinario y brindó a los investigadores su primera comprensión completa de las operaciones de la banda. No solo describió crímenes individuales, sino los métodos sistemáticos empleados por la pandilla durante muchos años. Conocía las ubicaciones de los lugares de enterramiento, las identidades de otros miembros de la banda, las rutas utilizadas para transportar personas secuestradas y las redes de compradores y vendedores que se extendían por múltiples estados. Siguiendo las indicaciones de James, las autoridades comenzaron a excavar sistemáticamente la propiedad de Cannon. En un área de jardín, encontraron el cuerpo de un niño mestizo. Según el testimonio de James, este niño había sido esclavizado por Cannon junto con su madre. Cannon había matado al niño porque sospechaba que su padre era blanco, posiblemente un miembro de su propia familia. El artículo que conserva este testimonio no ofrece información sobre el destino de la madre del niño, dejando abierta la horrorizante posibilidad de que también fuera asesinada. El hallazgo del cuerpo del niño fue particularmente perturbador para los investigadores porque demostraba el grado de crueldad de Cannon. No se trataba de una víctima de secuestro ni de un rival criminal. Era un niño nacido en la propia casa de Cannon y que había vivido bajo su control. El asesinato parecía haber estado motivado puramente por la paranoia racista de Cannon y su temor de que un niño mestizo pudiera, de algún modo, amenazar sus operaciones. Excavaciones adicionales revelaron 2 cajas de madera, cada una con huesos humanos. James identificó un conjunto de restos como pertenecientes a otro niño al que había visto morir a golpes a manos de Cannon con un trozo de madera. El tercer conjunto correspondía a un adulto que, según James, había sido considerado como propietario, es decir, alguien libre que podía tener recursos que la banda buscaba robar. La naturaleza sistemática de estos asesinatos pintaba a Cannon como algo más que una simple criminal. Era una asesina en serie que había operado con impunidad durante años,
protegida por el aislamiento de su ubicación, la indiferencia de las autoridades locales ante los crímenes contra afroamericanos y una red de cómplices que compartían sus beneficios. Las pruebas físicas descubiertas durante las excavaciones corroboraron el testimonio de James con un detalle sorprendente. Las cajas de madera usadas para contener cuerpos tenían una construcción similar, lo que sugería que habían sido fabricadas específicamente para ocultar víctimas de asesinato. Las ubicaciones de las tumbas seguían un patrón que indicaba planificación sistemática en lugar de entierros aleatorios. Lo más perturbador, la condición de los restos sugería que algunas víctimas habían sido enterradas aún con vida. A medida que se difundía la noticia del hallazgo, otros testigos comenzaron a presentarse. Personas que habían vivido durante años con miedo a Cannon encontraron de pronto el valor para hablar. Sus testimonios revelaron nuevas víctimas y ofrecieron detalles sobre los métodos de la banda que corroboraban la declaración de James. Entre estos nuevos testigos estaba Thomas Freeman, un afroamericano libre que había sido abordado por miembros de la banda en 1827, pero que logró escapar. Freeman declaró que le habían ofrecido trabajo en Georgia y que estaba viajando hacia la propiedad de Cannon cuando empezó a sospechar del comportamiento de su escolta. Consiguió escapar durante una parada y pasó varios días escondido en los bosques antes de regresar a Filadelfia. El testimonio de Freeman fue significativo porque proporcionó una visión de los métodos de reclutamiento de la banda. Describió cómo el primer acercamiento había parecido completamente legítimo. Estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo en Filadelfia cuando un hombre bien vestido se le acercó con una oferta de empleo en una plantación de Georgia. El salario era generoso y el transporte sería gratuito. Solo durante el viaje Freeman comenzó a notar inconsistencias en las historias de su escolta y a sospechar de sus verdaderas intenciones. El alcance de la investigación se expandió más allá de Delaware. Las autoridades en Maryland comenzaron a examinar propiedades de miembros de la banda, mientras que funcionarios en Pensilvania coordinaban esfuerzos para documentar toda la red de secuestros. Y justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Sussex se intensifica. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, comparte este vídeo con un amigo amante de los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Vamos a descubrir juntos qué ocurre en el capítulo final del reinado de terror de Patty Cannon. La coordinación entre diferentes jurisdicciones representó un nuevo enfoque de la aplicación de la ley que más tarde se convertiría en una práctica estándar. Por primera vez, las autoridades trataban a la banda Cannon como lo que realmente era, una conspiración criminal interestatal que requería una respuesta a nivel federal. Este reconocimiento llevó a la participación de funcionarios de Washington D.C. y marcó el comienzo de lo que eventualmente se transformaría en esfuerzos federales coordinados contra el crimen organizado. El 13 de abril de 1829, un gran jurado de 24 hombres blancos en Delaware emitió acusaciones contra Martha Patty Cannon por 4 cargos de asesinato. Los cargos fueron firmados por James Rollers, fiscal general de Delaware, y representaron la primera vez que algún miembro de la notoria banda enfrentaba consecuencias legales serias por sus crímenes contra afroamericanos. La composición del gran jurado en sí misma fue significativa para la época. Los 24 miembros eran hombres blancos, como lo exigía la ley de Delaware, pero representaban una muestra diversa de la población del estado, incluyendo agricultores, comerciantes y profesionales. El hecho de que este jurado estuviera dispuesto a acusar a una mujer blanca por el asesinato de afroamericanos marcó un cambio notable en las actitudes legales, impulsado en gran medida por las pruebas abrumadoras presentadas y la naturaleza interestatal de los crímenes. Las acusaciones fueron sorprendentemente específicas para la época. Cannon fue acusada del asesinato de una niña recién nacida el 26 de abril de 1822, de un niño varón en esa misma fecha, de un hombre adulto el 1 de octubre de 1820 y de un niño negro el 1 de junio de 1824. Cada cargo conllevaba la pena de muerte, y la evidencia en su contra era abrumadora. La especificidad de estos cargos reflejaba la exhaustiva investigación llevada a cabo por las autoridades. A diferencia de muchos casos criminales de la época, que se basaban principalmente en testigos y pruebas circunstanciales, el caso Cannon se construyó sobre pruebas físicas, múltiples testigos corroborativos y confesiones detalladas de un participante con conocimiento íntimo de los crímenes. Esta combinación de pruebas hacía el caso prácticamente imposible de defender. El testimonio de Cyrus James constituyó la columna vertebral de la acusación. Su conocimiento detallado de las operaciones de la banda, junto con su capacidad para guiar a las autoridades hacia los lugares de enterramiento,
lo convirtieron en el testigo más valioso en la historia legal de Delaware hasta ese momento. El joven, obligado al crimen desde niño, ahora tenía el poder de llevar justicia a la mujer que había aterrorizado a la región durante décadas. El equipo de la acusación estuvo dirigido por el fiscal general James Rollers, quien se había hecho una reputación procesando casos criminales complejos en todo Delaware. Rollers entendía que el caso Cannon representaba una oportunidad para demostrar que la ley se aplicaba por igual a todos los ciudadanos, independientemente de su raza o estatus social. También reconocía que un enjuiciamiento exitoso enviaría un fuerte mensaje a otras organizaciones criminales que operaban en la región. Pero Patty Cannon en sí misma representaba una figura difícil de categorizar, incluso para sus contemporáneos. Los reportes periodísticos la describían como una mujer grande, físicamente poderosa, que imponía miedo y respeto incluso entre criminales endurecidos. Con aproximadamente 70 años, seguía siendo perspicaz y desafiante, sin mostrar remordimiento alguno por sus acciones, incluso cuando se le presentaban pruebas irrefutables. Las descripciones contemporáneas de Cannon durante su encarcelamiento pintan el retrato de una criminal impenitente que parecía genuinamente desconcertada por los procesos legales en su contra. Aparentemente consideraba sus acciones como actividades comerciales legítimas y se mostraba perpleja de que las autoridades la procesaran por crímenes cometidos contra personas a quienes ella consideraba propiedad y no seres humanos. Las condiciones de su encarcelamiento en la cárcel del condado de Sussex, en Georgetown, Delaware, reflejaban tanto la gravedad de sus crímenes como lo inusual de tener a una acusada femenina enfrentando múltiples cargos de asesinato. Fue mantenida bajo vigilancia constante, pues las autoridades temían tanto intentos de fuga como posibles represalias de miembros sobrevivientes de la banda. La cárcel de Georgetown en sí era una rudimentaria estructura de piedra, construida a principios de 1800 para albergar criminales menores y deudores. No estaba diseñada para contener a delincuentes peligrosos enfrentando cargos capitales, por lo que las autoridades tuvieron que implementar medidas especiales de seguridad para asegurar la detención de Cannon. Se colocaron guardias adicionales y su celda fue reforzada con más barrotes y cerraduras de hierro. Durante su confinamiento, Cannon comenzó a hablar más abiertamente sobre su carrera criminal. Según los relatos de la época, admitió haber matado al menos a 2 docenas de personas a lo largo de su trayectoria delictiva. Estas víctimas incluían no solo a los afroamericanos encontrados enterrados en su propiedad, sino también a traficantes de esclavos rivales, testigos potenciales y cualquier persona que representara una amenaza para sus operaciones. Lo más escalofriante de las confesiones de Cannon fue su tono absolutamente indiferente. Hablaba del asesinato como una simple necesidad comercial, describiendo la matanza de niños y adultos con la misma indiferencia casual con la que habría hablado del ganado. Su aparente falta de conciencia moral sorprendió incluso a los funcionarios de la ley más endurecidos, que ya habían presenciado lo peor de la violencia en la frontera. Las confesiones de Cannon proporcionaron a las autoridades detalles sobre crímenes que iban mucho más allá de los cargos por los cuales había sido acusada. Describió asesinatos que se remontaban a principios de la década de 1810, secuestros que habían involucrado a cientos de víctimas y una red criminal que se extendía por múltiples estados. Estas revelaciones confirmaron las sospechas de los investigadores de que los crímenes descubiertos en su propiedad representaban solo una fracción de las actividades totales de la banda. El proceso legal avanzó con una rapidez inusual para la época. La abrumadora evidencia, combinada con la presión pública por justicia, creó el impulso necesario para un juicio rápido y una resolución definitiva. Los registros judiciales sugieren que Cannon debía enfrentar juicio en cuestión de semanas tras su acusación, con una ejecución prevista poco después en caso de ser condenada. La estrategia de la fiscalía era sencilla: presentar las pruebas físicas, ofrecer el testimonio de Cyrus James y otros testigos, y permitir que el jurado llegara a la conclusión obvia de que Cannon era culpable de múltiples asesinatos. La defensa, en la medida en que existía, solo podía apelar a la misericordia basándose en la edad y el género de Cannon, aunque pocos observadores creían que tales argumentos tendrían efecto dado lo horrendo de los crímenes. El juicio estaba programado para comenzar a finales de mayo de 1829, con la selección del jurado prevista para la semana anterior. Observadores legales de toda la región esperaban asistir, ya que el caso representaba uno de los procesos criminales más importantes en la historia de Delaware. Periódicos tan lejanos como los de Filadelfia y Baltimore planeaban una cobertura extensa del juicio. Sin embargo, el proceso judicial contra Patty Cannon nunca alcanzaría su conclusión prevista. El 11 de mayo de 1829, aproximadamente 3 semanas antes de su ejecución programada,
los guardias de la cárcel la encontraron muerta en su celda. La causa oficial de muerte fue registrada como suicidio por envenenamiento, aunque las circunstancias exactas nunca quedaron del todo claras. Algunos relatos sugieren que simpatizantes le habían introducido arsénico, mientras que otros proponen que lo había estado acumulando mediante medicamentos durante semanas. El hallazgo del cuerpo de Cannon sacudió profundamente a la cárcel de Georgetown y a la comunidad en general. Los guardias, durante su ronda matutina, la encontraron tendida en el suelo de su celda, aparentemente muerta durante la noche. No había señales de lucha o violencia, y la celda permanecía cerrada desde fuera. La única evidencia fue un pequeño frasco encontrado oculto en su ropa, el cual, tras ser analizado, se determinó que había contenido arsénico. La cuestión de cómo Cannon obtuvo el veneno nunca se resolvió por completo. Los procedimientos de seguridad de la cárcel eran relativamente laxos para los estándares actuales, y los visitantes no eran registrados a fondo antes de ver a los prisioneros. Era posible que un simpatizante le hubiera pasado el veneno en una de esas visitas, aunque nunca se identificó a nadie en concreto. Algunos contemporáneos especularon que Cannon había planeado su suicidio desde el momento de su arresto. Había presenciado la ejecución del primer marido de su hija y sabía perfectamente qué destino le esperaba si era condenada. En lugar de enfrentar la humillación pública de la ejecución, eligió morir en sus propios términos, manteniendo el control de su destino hasta el final. Su muerte privó a las familias de las víctimas de la satisfacción de ver que se hacía justicia, pero también puso fin a una de las empresas criminales más sistemáticas de la historia temprana de Estados Unidos. Los registros judiciales muestran que la muerte de Cannon acabó efectivamente con el ferrocarril subterráneo inverso, que había operado en la península de Delmarve durante casi 2 décadas. Las secuelas inmediatas de su muerte fueron caóticas. Las autoridades se estaban preparando para lo que esperaban fuera el juicio criminal más importante en la historia de Delaware, y su suicidio dejó sin resolver muchas preguntas sobre el alcance total de su red criminal. La investigación sobre sus actividades continuó durante varios meses, pero sin su testimonio, muchos detalles de las operaciones de la banda permanecieron oscuros. El destino de sus cómplices supervivientes fue variado. Joseph Johnson, su yerno y socio principal, huyó a Alabama o Mississippi antes de que comenzaran las investigaciones. Su hermano Ebenezer también escapó hacia el sur profundo, donde presumiblemente continuaron sus actividades criminales fuera del alcance de las autoridades de Delaware. La policía local hizo intentos tibios de perseguirlos, pero las complicaciones jurisdiccionales y las grandes distancias hacían poco probable una persecución exitosa. Solo Cyrus James, el muchacho esclavizado obligado al crimen, permaneció para enfrentar la justicia, y su cooperación con las autoridades finalmente lo llevó a la libertad en lugar de a la ejecución. Los tribunales de Delaware, reconociendo que James había sido coaccionado para participar en las actividades de la banda y que su testimonio había sido crucial para destapar los crímenes, le concedieron la libertad y le otorgaron protección contra represalias. El destino de James después del juicio representó uno de los pocos resultados positivos de todo aquel episodio trágico. Fue trasladado a Pensilvania, donde abolicionistas lo ayudaron a establecer una nueva identidad y comenzar una vida legítima. Algunos relatos sugieren que más tarde se involucró en el ferrocarril subterráneo, Underground Railroad, utilizando su conocimiento de las redes criminales para ayudar en los esfuerzos legítimos de asistencia a esclavos fugitivos. La investigación reveló que la banda Cannon Johnson había sido responsable del secuestro de cientos de afroamericanos libres a lo largo de sus operaciones. Aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de debate, estimaciones conservadoras sugieren que traficaron entre 500 y 1,000 personas hacia la esclavitud en el sur profundo. El valor económico de estos crímenes, medido en los precios que los esclavos alcanzaban en los mercados del sur, representaba millones de dólares en la moneda actual. Pero el costo humano de estos delitos iba mucho más allá de las simples estadísticas. Cada secuestro significaba la destrucción de una familia, el robo de una vida y la perpetuación de un sistema que trataba a los seres humanos como propiedad. Muchas víctimas nunca fueron recuperadas, pasando el resto de sus vidas en cautiverio, a cientos de kilómetros de sus hogares. Niños fueron separados de sus padres, esposos y esposas fueron apartados, y comunidades enteras vivieron con el temor constante de ataques similares. El alcance geográfico de las actividades de la banda era igualmente asombroso. Las pruebas recogidas durante la investigación mostraron conexiones con redes criminales que operaban desde Nueva York hasta Luisiana. La banda de Cannon formaba parte de un sistema mayor de trata ilegal de personas que explotaba la confusión jurisdiccional y las limitadas capacidades de aplicación de la ley en el siglo XIX.
El cuerpo de Patty Cannon fue enterrado inicialmente en el cementerio de la cárcel de Georgetown, donde murió. El entierro se realizó sin ceremonia, reflejando el deseo de la comunidad de olvidar los horrores asociados a su nombre. Cuando ese terreno fue convertido en un estacionamiento en el siglo XX, sus restos fueron trasladados a una fosa común cerca de la nueva prisión. En un giro macabro que refleja la actitud sensacionalista hacia sus crímenes, su cráneo fue separado del resto de sus restos y exhibido en varios lugares a lo largo de los años. Tan recientemente como en 1961, se encontraba en préstamo en la Biblioteca Pública de Dover, sirviendo como un recordatorio macabro de uno de los capítulos más oscuros de Delaware. Este tratamiento de sus restos, aunque perturbador según los estándares modernos, reflejaba la continua fascinación del público por sus crímenes y el deseo de mantener viva la memoria de los horrores que había cometido. El legado de Patty Cannon va mucho más allá de sus crímenes individuales. Su historia ilustra la violencia sistemática que sustentaba la esclavitud estadounidense, la vulnerabilidad de los afroamericanos libres en el periodo anterior a la Guerra Civil, y las formas en que los vacíos legales y geográficos podían ser explotados por criminales sofisticados. El ferrocarril subterráneo inverso que ella operaba representaba el oscuro reflejo de las redes que ayudaban a las personas esclavizadas a escapar hacia la libertad. Un recordatorio de que, por cada historia de liberación, había innumerables casos de reesclavización y muerte. Los historiadores modernos continúan estudiando el caso Cannon como un ejemplo de cómo las empresas criminales podían prosperar en los vacíos entre jurisdicciones legales. Su capacidad de operar durante casi 2 décadas, a pesar del conocimiento de las comunidades locales, demuestra la combinación de racismo, limitaciones legales e incentivos económicos que permitieron que tales horrores continuaran. El caso también puso de manifiesto las limitaciones de la aplicación de la ley en el siglo XIX. La falta de coordinación entre diferentes jurisdicciones, la ausencia de fuerzas policiales profesionales y las limitadas capacidades de comunicación de la época, contribuyeron todas a la capacidad de la banda de operar con impunidad. Estas lecciones más tarde influirían en los esfuerzos por desarrollar estrategias de aplicación de la ley más efectivas para enfrentar el crimen interestatal. El impacto en la comunidad local fue profundo y duradero. El área alrededor de Johnson Crossroads nunca se recuperó por completo de su asociación con la banda de Cannon. El nombre eventualmente fue cambiado a Reliance en un intento de escapar de la infamia, pero el estigma persistió durante generaciones. Los valores de las propiedades en la zona permanecieron bajos durante décadas y muchas familias optaron por mudarse en lugar de permanecer en un lugar asociado con tales horrores. El caso Cannon también tuvo implicaciones más amplias para la comprensión de la sociedad estadounidense sobre la raza y el crimen. La disposición de las autoridades a finalmente procesar estos delitos, incluso cuando las víctimas eran principalmente afroamericanos, marcó un cambio pequeño pero significativo en las actitudes legales. Aunque este cambio fue limitado y temporal, representó un reconocimiento de que todas las personas, sin importar su raza, merecían protección legal. La documentación e investigación de los crímenes de Cannon también contribuyó al creciente movimiento abolicionista. La naturaleza sistemática de la red de secuestro y la facilidad con la que los afroamericanos libres podían ser reducidos a la esclavitud proporcionaron pruebas contundentes para los abolicionistas que argumentaban que todo el sistema de la esclavitud era inherentemente corrupto y peligroso. En las décadas posteriores a la muerte de Cannon, su historia se convirtió en parte del folclore regional, aunque los detalles a menudo fueron distorsionados o sensacionalizados. Numerosos libros, panfletos y artículos de periódicos relataron sus crímenes, aunque muchos mezclaban hechos con ficción, lo que dificultaba separar la verdad histórica de la leyenda. El más famoso de estos fue la novela de George Alfred Townsend, The Intal Hat, publicada en 1884, que utilizó la historia de Cannon como base para un melodramático relato de crimen en la frontera. El sitio de la casa original de Cannon siguió siendo una fuente de macabra fascinación durante décadas. Los visitantes viajaban a la remota ubicación para ver dónde ocurrieron los crímenes y los residentes locales desarrollaron una pequeña industria ofreciendo visitas y vendiendo recuerdos. La casa original finalmente fue demolida en 1948, pero el lugar continuó atrayendo a curiosos bien entrado el periodo moderno. Este misterio nos muestra con qué facilidad la sociedad puede voltear la mirada ante la violencia sistemática cuando las víctimas son percibidas como menos que humanos. La indiferencia que permitió a Patty Cannon operar durante décadas solo fue superada cuando sus crímenes se expandieron para incluir víctimas blancas cuyas desapariciones no podían ser ignoradas.
El sistema legal que no protegió a los afroamericanos libres del secuestro y asesinato fue el mismo que finalmente procesó a Cannon solo cuando amenazó los intereses de los comerciantes de esclavos blancos. El caso Cannon sirve como un recordatorio contundente de la capacidad humana para el mal y de la importancia de una aplicación de la ley vigilante y de la responsabilidad comunitaria. Demuestra cómo las empresas criminales pueden prosperar en entornos donde la sociedad no protege a sus miembros más vulnerables. Lo más importante es que preserva la memoria de cientos de víctimas cuyos nombres en su mayoría se han olvidado, pero cuyo sufrimiento nunca debe minimizarse ni ignorarse. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo acerca del alcance total de su red criminal? Las pruebas sugieren que la banda de Patty Cannon formaba parte de un sistema mucho más amplio de tráfico humano ilegal que se extendía mucho más allá de la frontera de Delaware y Maryland. Muchas preguntas permanecen sin respuesta sobre la magnitud total de sus actividades y el destino de sus víctimas. Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre este oscuro capítulo en la historia de Estados Unidos. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror del pasado oculto de América, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios de los crímenes olvidados de nuestra nación. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otra aterradora historia real desde las sombras de la historia estadounidense.